¿Te acuerdas de ese jugador que iba a ser el próximo Maradona y desapareció del mapa? Hoy te contamos sobre las 10 promesas del fútbol que simplemente se quedaron en el olvido o que quizás podrían haber logrado mucho más. A lo largo de la historia del fútbol hemos visto grandes promesas que apuntaban alto, pero por diferentes razones sus carreras no despegaron como se esperaba. En este vídeo repasaremos 10 jugadores que entre los años 2000 y 2010 prometían ser leyendas del fútbol, pero terminaron siendo solo un recuerdo. Comenzamos uno muy querido por aquí en el canal. 10. Carlos Vela. Carlos Vela, un delantero mexicano con un inicio prometedor en el Arsenal, fue considerado una de las joyas de su generación. Desde sus primeros pasos en la cantera de Chivas de Guadalajara, su talento natural y técnica lo llevaron a debutar en Europa con el equipo inglés en 2005. Las expectativas sobre Vela eran enormes, con la esperanza de que se convirtiera en uno de los mejores jugadores de la Premier League. Sin embargo, su paso por el Arsenal no fue lo esperado, con pocas oportunidades para consolidarse como titular. Tras su irregular etapa en Inglaterra, encontró su lugar en la Real Sociedad en la Liga Española, donde vivió su mejor etapa. Con el club vasco jugó durante 7 temporadas, 2011-18, marcando 73 goles en 250 partidos, siendo un referente ofensivo. Pese a su buen rendimiento en la liga, nunca alcanzó el nivel mundial que se anticipaba. Eventualmente decidió salir de Europa para unirse a Los Ángeles Fútbol Club en la MLS, donde ha destacado, pero en una liga de menor exigencia. Carlos Vela podría haber sido uno de los grandes delanteros de su generación, pero su desinterés por la selección mexicana y su elección de ligas menos competitivas limitaron su proyección al máximo nivel. 9. Giovanni Dos Santos. Giovanni Dos Santos era considerado un fenómeno del fútbol desde joven, formado en la cantera del Fútbol Club Barcelona, donde llegó a ser comparado con estrellas de la talla de Ronaldinho. Con una técnica impresionante y habilidad para eludir rivales, el futuro parecía brillante para el mexicano. Debutó con el primer equipo del Barça en 2007, pero tras una temporada irregular y sin muchas oportunidades en el club catalán, fue transferido al Tottenham Hotspur. En la Premier League, las lesiones y la inconsistencia lo afectaron gravemente. Pasó por varios equipos europeos como Villarreal y Mallorca, donde mostró destellos de su talento, pero nunca logró afianzarse como una estrella regular. Su mejor etapa fue en el Villarreal, donde jugó 57 partidos y anotó 12 goles. La expectativa sobre Giovanni era que se convirtiera en el líder de la selección mexicana y un jugador determinante en los mejores clubes de Europa. Sin embargo, su rendimiento fue mermando y finalmente emigró a la MLS, donde jugó para Los Ángeles Galaxy. A pesar de sus títulos en CONCACAF con la selección, incluyendo una Copa Oro, su carrera quedó marcada por la irregularidad y las lesiones, quedándose lejos de las expectativas iniciales. 8. Robinho. Robinho fue, en su momento, considerado el nuevo Pelé, cuando aterrizó en el Real Madrid en 2005. El club merengue lo fichó por una cifra millonaria desde el Santos, con la esperanza de que liderara una nueva era de gloria. Su estilo de juego, lleno de fantasía y regates, lo convirtió en una estrella mediática. Sin embargo, aunque tuvo algunas temporadas destacadas, su rendimiento no estuvo a la altura de las expectativas en el Bernabéu. Robinho anotó 35 goles en 137 partidos con el Real Madrid. Posteriormente se trasladó al Manchester City en 2008, convirtiéndose en uno de los primeros fichajes galácticos del club inglés. Sin embargo, en la Premier League su rendimiento fue también inconsistente y tras solo 2 temporadas se marchó al AC Milán, donde mostró ciertos destellos pero sin consolidarse como la superestrella que se esperaba. Aunque Robinho consiguió títulos importantes como 2 ligas con el Real Madrid y una Serie A con el AC Milán, su carrera nunca alcanzó el nivel de grandeza anticipado. Las expectativas que generó al inicio de su carrera lo colocaban como uno de los mejores del mundo, pero la inconsistencia y decisiones fuera del campo limitaron su legado. 7. Freddie Adu. Freddie Adu es un caso curioso en la historia del fútbol. Con solo 14 años debutó como profesional en el DC United de la MLS, generando un enorme revuelo mediático y siendo señalado como el próximo gran talento mundial. Su técnica, visión y capacidad para jugar en varias posiciones ofensivas lo convirtieron en una sensación en Estados Unidos, y varios clubes europeos seguían de cerca su progresión. Sin embargo, tras sus primeros años en la MLS, Adu no logró consolidar su carrera en Europa. Pasó por equipos como el Benfica en Portugal y tuvo breves pasos por clubes en Francia, Grecia y Turquía, pero nunca consiguió adaptarse al fútbol de élite. Su carrera estuvo marcada por la inestabilidad, habiendo jugado para más de 14 clubes en su carrera. Freddie Adu nunca alcanzó el nivel que se esperaba de él, y a pesar de los pronósticos iniciales, su nombre terminó siendo un ejemplo de cómo el hype y la presión temprana pueden truncar una carrera prometedora. 6. Anderson. Anderson llegó al Manchester United en 2007 desde el Fútbol Club Porto como una de las grandes promesas del fútbol brasileño. Con solo 19 años, Sir Alex Ferguson lo fichó para ser el mediocampista del futuro del club, y en su primera temporada mostró un rendimiento sólido. Ganó la Premier League y la Champions League en sus primeros años en Old Trafford, mostrando una gran capacidad para
para controlar el juego y aportar en ataque. Sin embargo, a pesar de su prometedor inicio, Anderson nunca pudo mantenerse al nivel que se esperaba. Las lesiones comenzaron a mermar su rendimiento y su falta de consistencia y problemas con la forma física hicieron que su tiempo de juego disminuyera con el paso de las temporadas. En 8 años con el Manchester United, Anderson jugó 181 partidos y marcó 9 goles, pero su impacto fue decreciendo drásticamente. Lo que parecía ser una carrera brillante terminó siendo una promesa no cumplida. Aunque ganó 4 Premier League y una Champions, su participación fue cada vez más limitada y finalmente dejó el club en 2015 sin haber alcanzado el estatus de estrella que muchos anticipaban. ¡Hey! ¿Aún no te has suscrito? Pues no dudes en hacerlo porque tenemos muchísimo contenido para entretenerte, además de todos los vídeos jugosos que están en camino. Te aseguro que no te vas a arrepentir. 5. Bojan. Bojan era considerado uno de los mayores talentos de la cantera del FC Barcelona. Desde muy joven fue anunciado como el sucesor de grandes delanteros del club, un prodigio del fútbol español. Debutó con el primer equipo en 2007 con apenas 17 años y en su primera temporada anotó 12 goles, superando las expectativas para un jugador de su edad. Se esperaba que Bojan se consolidara como una estrella mundial, pero aunque tuvo destellos de calidad, nunca logró afianzarse como titular en el equipo. Después de dejar el Barcelona, su carrera se convirtió en un constante peregrinaje por Europa, con pasos por la Roma, AC Milán, Ajax y Stoke City. Ninguno de estos equipos vio al Bojan que se esperaba en su etapa juvenil. Si bien acumuló un total de 41 goles en sus primeras 163 apariciones profesionales, su nivel cayó notablemente con el paso de los años. Finalmente, cerró su carrera en ligas menores como la de Japón y Estados Unidos. Bojan nunca alcanzó las alturas que prometía en Barcelona, y su declive es uno de los ejemplos más claros de una promesa que no logró cumplir con las expectativas. 4. Denilson. Denilson fue el fichaje más caro del mundo en 1998, cuando el Real Madrid pagó 30 millones de dólares al Sao Paulo por sus servicios. Su habilidad técnica y su capacidad para regatear rivales eran impresionantes, y muchos creían que Denilson sería una de las grandes estrellas del fútbol mundial. Sin embargo, su carrera en Europa no fue lo que se esperaba. A pesar de que su juego individual era visualmente deslumbrante, no fue decisivo en momentos clave ni se consolidó como un líder en el campo. Denilson pasó 7 temporadas en el Real Betis, pero nunca alcanzó la consistencia que su etiqueta de fichaje más caro implicaba. Jugó 207 partidos y anotó solo 13 goles, números muy alejados de lo que se esperaba de él. Tras su paso por el Betis, jugó en ligas de menor nivel en Francia, Arabia Saudita y Estados Unidos, sin recuperar nunca su forma original. Aunque formó parte de la selección brasileña campeona del mundo en 2002, su rendimiento a nivel de clubes nunca justificó su exorbitante precio de transferencia ni las altas expectativas que generó en sus inicios. 3. Alberto Aquilani. Alberto Aquilani fue una de las grandes promesas del fútbol italiano. Formado en la Roma, era visto como el sucesor de grandes mediocampistas italianos por su visión de juego y técnica. En 2009, el Liverpool apostó por él y lo fichó por 20 millones de euros, buscando llenar el vacío que dejó Xabi Alonso. Sin embargo, las lesiones comenzaron a afectar gravemente su carrera y nunca pudo asentarse en el equipo inglés. Solo jugó 28 partidos en 2 temporadas con el Liverpool, muy lejos de las expectativas iniciales. Después de su decepcionante paso por el Liverpool, Aquilani fue cedido a varios equipos, como la Juventus, el AC Milán y la Fiorentina, pero nunca logró estabilizar su carrera. Las lesiones continuaron siendo un obstáculo y su nivel de juego fue disminuyendo gradualmente. A pesar de ganar una Supercopa de Italia con la Roma y la Serie A con la Juventus, su carrera fue marcada por la inestabilidad y la incapacidad de consolidarse en clubes de élite. Aquilani era una promesa que, por culpa de las lesiones, nunca pudo cumplir con lo que se esperaba de él. 2. Ricardo Quaresma. Ricardo Quaresma fue una de las mayores promesas del fútbol portugués, con una técnica impresionante y una calidad innata para realizar jugadas de fantasía. Sin embargo, siempre estuvo a la sombra de Cristiano Ronaldo, con quien compartió generación. Quaresma comenzó su carrera en el Sporting de Lisboa y rápidamente fue fichado por el Barcelona en 2003. Sin embargo, no se adaptó al estilo del fútbol español y tras solo una temporada en el club catalán, fue traspasado al Porto. Aunque en el Porto tuvo una etapa exitosa, ganando múltiples títulos de liga y siendo un referente en el ataque, sus posteriores pasos por el Inter de Milán y el Chelsea no estuvieron a la altura de lo esperado. En ambos clubes, Quaresma no logró ser un titular indiscutible y su inconsistencia lo hizo regresar al Porto, donde tuvo una segunda etapa más estable. Aunque ganó una Champions League con el Inter, siempre fue considerado un talento que no llegó a explotar todo su potencial. A nivel de selección, fue parte del equipo portugués que ganó la Eurocopa en 2016, pero nunca llegó a ser el jugador dominante que muchos anticipaban. 1. Adriano. Adriano fue sin duda uno de los delanteros más talentosos de su generación. Con un físico imponente, su zurda letal y una capacidad goleadora extraordinaria, el brasileño empezó su carrera en el Flamengo, pero fue en el Inter de Milán donde alcanzó su máximo nivel. En sus primeras temporadas con el Inter, Adriano fue imparable, marcando goles en todas las competiciones y ganándose el apodo de El Emperador. Durante su etapa en el club italiano, ganó 4 títulos de Serie A y anotó más de 70 goles. Sin embargo, la tragedia personal y su vida fuera del campo comenzaron a pasar factura. La muerte de su padre en 2004 lo sumió en una profunda depresión, lo que afectó a su rendimiento en el terreno de juego. Su falta de motivación y problemas con el alcohol hicieron que su nivel cayera drásticamente. A pesar de su inmenso talento, Adriano nunca pudo recuperarse completamente, y lo que podría haber sido una carrera histórica se desplomó prematuramente. Pasó por varios equipos brasileños
madrileños después de su salida del Inter, pero nunca volvió a ser el mismo jugador que asombró al mundo en sus mejores años. Y este ha sido nuestro ranking. Estas son solo algunas de las grandes promesas del fútbol que, por una razón u otra, no lograron cumplir las enormes expectativas que se tenían sobre ellas. ¿Qué jugador crees que faltó en este ranking? Déjanos tu opinión en los comentarios, dale like si te gustó el vídeo, compártelo por tus redes y no olvides suscribirte para más contenido sobre fútbol. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!